Lo es la separación de Abraham y de Lot. La separación de Abraham y de Lot. Dice Génesis capítulo 13, versículo 5 en adelante, también Lot, que andaba con Abraham, tenía vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. No era suficiente la tierra para que siguieran los dos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Lot, como hemos visto hasta este momento, era el sobrino de Abraham. Lot era hijo de un hermano de Abraham llamado Harán. Lo pueden ver esto en Génesis 11, versículo 31. Y desde que Abraham salió de Harán, se lo llevó a este muchacho con él, y lo vamos a ver ahora de una forma equivocada, porque Dios le había dicho que dejara a su familia, a su parentela, y pues Dios permitió al principio que este muchacho saliera con él, pero más adelante vamos a ver que esta forma de decidir de Abraham le iba a costar un grande problema. Cuando el padre de Lot murió, pues Abraham lo adoptó como su hijo y se hizo cargo de él, lo educó, y pues no lo quiso dejar en Harán y se lo llevó con él. Y este pasaje que vamos a estudiar en esta noche nos describe el contraste entre dos personas y resalta, por un lado, la carnalidad de un cristiano, porque Lot, dice segunda de Pedro, era justo. O sea, Lot era salvo, pero era una persona que representa a todos los cristianos del siglo XXI que estamos entrando y que no quieren nunca aceptar la voluntad de Dios para sus vidas. Y aquí en esta vida que Dios nos ha dado para que podamos recibir muchas bendiciones, van a enfrentar con problema tras problema, sufrimiento tras sufrimiento, y son hermanitos nuestros que siempre están pasando pruebas. Les hablas y dices, ¿cómo estás, Pancho? Pasando una prueba. Y pasan pruebas durante los 365 días de cada año. Nunca tienen victoria, no tienen bendiciones, no conocen al Dios realmente como lo deben conocer, no han aprendido a adorar a Dios, no han aprendido a tener comunión con Dios, y así los va a sorprender el día del juicio, donde vamos a ver que Lot perdió todo, como estos cristianos perderán todo en esta vida. En los versículos del 5 al 7, en primer lugar observamos un problema entre Abraham y Lot, entre los empleados de Abraham y los empleados de Lot. Dice la Biblia que los dos tenían muchísimo dinero, los dos tenían muchísimas posesiones, pero llegó el momento en que los dos
por causa del dinero, no pudieron continuar viviendo juntos. Dice el versículo 6 que la tierra no era suficiente para que pudieran vivir juntos. Es interesante el significado en el hebreo de la palabra Lot, porque la palabra Lot significa el que está encubierto, el escondido. Y vemos pues que Lot es un tipo de estos cristianos encubiertos o escondidos que están junto a ti y que están junto a mí y que el día menos pensado nos traiciona. Una de las bajezas más grandes, una de las bajezas más horribles, una de las vilezas más grandes del corazón humano es la traición. Y cuando tú traicionas a tu esposo, cuando tú traicionas a tu esposo, cuando traicionas a un amigo, cuando traicionas a una amiga, cuando le das la puñalada a alguien que te ama y que te estima, no hay bajeza más profunda en el corazón que esta. Y esto era lo que Lot tenía en su corazón. Era un hombre traicionero. Era un hombre que no podía ser leal a nadie. La tierra no era suficiente para que los ganados de los dos pudieran alimentarse. Unidos, ¿verdad? Podían ser más fuertes porque eran familiares, pero este problema, el problema del dinero, como lo vemos actualmente en muchas familias, hace que la propia familia se divida. Vemos en el versículo 7 que el pleito surge entre los pastores de uno y los pastores del otro. El problema realmente no era entre Abraham y entre Lot, sino entre los trabajadores de cada uno de los dos. Pero dice el versículo 7, al final, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea, cuando comenzaron a pelearse y vio Abraham que era imposible que el egoísmo y la ambición de unos pudiera reconciliarse con los otros, entonces a Abraham le interesó su testimonio. Dios había llamado a Abraham para dar testimonio al mundo. Dios nos ha llamado para que la gente vea alrededor de que somos diferentes, de que somos hijos de la luz. Así vean pues vuestras obras, dice en Mateo 5, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Abraham, al darse cuenta que el fereceo y el cananeo estaban en la tierra, le interesó su testimonio y él buscó resolver el conflicto. Recordamos nosotros que uno de los propósitos que Dios tuvo al llamar a Abraham, repito, era para que diera testimonio del único Dios vivo y verdadero, el Salvador de la humanidad, y Abraham recordó que esto fue por lo cual Dios le había llamado. Dice el versículo 8 y 9 que entonces Abraham interviene y le dice a Lot, no haya entre nosotros pleito, entre tu gente y mi gente, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú te fueres a la mano izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú a la derecha, yo me voy a la izquierda. Abraham sugiere inmediatamente la paz. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Eran hermanos. No podían estarse peleando enfrente de los demás hermanos. Abraham sabía que sus enemigos podían aprovecharse de eso y decir, mira los hermanitos cómo se pelean el uno contra el otro. Mira nada más cómo están divididos. Casa dividida no puede permanecer. Entonces Abraham sabía esto y él no debía permitir que su propio sobrino se convirtiera en su enemigo. Abraham entonces le dice, mira Lot, voltea la tierra y vete a donde tú quieras. Mira, si quieres irte para allá, yo me voy al lado opuesto. Y si yo me voy para acá, tú te vas para el otro lado. Abraham estaba dispuesto al sacrificio de sus propios bienes materiales para guardar su testimonio, por lo que le ofrece a su sobrino que escoja lo que él quiera. Sin embargo, había una ley judía, y la ley de los patriarcas era que los menores deberían de someterse a los mayores, y esa ley prevaleció aún en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, jóvenes, sujétense a los ancianos, y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Aquí en este momento, cuando su tío le dijo, vete para allá o vete para acá, Lot debió haberle dicho, no tío, tú eres mayor que yo y yo me someto a ti. Tú escoge primero. Pero ni tardo ni perezoso, en el momento en que Lot oye que él podía escoger primero, manifiesta su corazón ambicioso, avariciento y mundano. Y dice el versículo 10, que alzó sus ojos para ver la tierra. ¿Por qué fue tan ambicioso y tan codicioso Lot? Dice el 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe, no por vista. Miren ustedes lo que pasa cuando nosotros escogemos una escuela para nuestros hijos y nos apantalla con los ojos, o vemos una casa que nos impresiona, o vemos una colonia que nos impresiona, y cualquier cosa que escojamos en la vida nos impresiona por lo que nuestros ojos alcanzan a ver. La Biblia nos muestra que no esperó ni 5 segundos para escoger. Veamos en segundo lugar que la decisión de Lot no tomó en cuenta la calidad moral de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Cuando él fue guiado solamente por sus ojos, dice el versículo 10, antes de que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea, la parte que Lot escoge es exactamente donde vivían los hombres más perversos, más depravados, más inmorales y más degenerados sexualmente, los sodomitas. Cuando algún cristiano se mueve o se cambia de una ciudad o vas a otro país, siempre recuerda considerar la calidad moral del lugar donde vas a vivir, la cantidad de iglesias cristianas que pueda haber donde tú vas a vivir, la atmósfera espiritual de la escuela donde tus hijos van a entrar. No importa que sea Cambridge, que sea Harvard. Miren ustedes ahora, la semana pasada, oímos un testimonio de un hermano que en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, que es de las más prestigiadas ahorita, un doctorado de Harvard en ciencias políticas o en filosofía y letras, te abre las puertas en cualquier lado. Bueno, pues ahí en Harvard se calcula que más de la mitad de los estudiantes viven juntos en inmoralidad y que aproximadamente el 30% de las mujeres de Harvard son lesbianas. Y yo oigo padres todavía, ¿verdad?, que por el prestigio de la universidad, antes del prestigio está la calidad moral. Voy a mandar a mi hija a estudiar diseño y confección a Milán, Italia, porque en Milán, Italia están los mejores diseñadores y mi hija quiere ser modista. ¿Sabes qué? Mejor mándala a Xochimilco. Porque es la ciudad más degenerada ahorita que hay en Italia, Milán. Y tú la mandas y va a ser la mejor modista del mundo y va a estudiar con las mejores escuelas y los mejores maestros, pero tu hija se va a perder. Entonces no nos dejemos guiar por eso. Quiero mandar a mi hijo a Francia a estudiar, o quiero mandarlo a Inglaterra a estudiar, pero consideremos la situación, la atmósfera y no los títulos académicos que nuestros hijos puedan alcanzar. No nos dejemos nunca guiar como Lot, alzando los ojos y viendo las apariencias y no lo que se encuentra detrás de ellas. Nunca debemos dejarnos llevar por los ojos, porque hay cosas más importantes que el dinero, que los títulos académicos, que la posición, las riquezas y el poder de este mundo que es temporal. Dice la Biblia en Juan 4:13-14 que Jesucristo les dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Las cosas de esta vida jamás satisfacerán la sed humana y el alma humana. ¿Entiendes? Hay una historia de una mujer en Inglaterra que tuvo 2 hijos. Y uno fue y se estudió en Cambridge, estudió en las mejores universidades y se convirtió en un ateo, un agnóstico y golpeó a su esposa y a sus hijos. Y el otro que se fue a trabajar a un campo de minas y recibió a Cristo. Y cuando murieron los dos, esta mujer dijo, yo siempre preferí a mi hijo que fuera bruto y cristiano, a aquel que fue inteligente y fue un diablo. Así que es 1000 veces mejor como padres que mi hijo sea plomero, que no llegue a ningún lado, o que no me importa, pero no voy a dejarme guiar por el título académico y por el prestigio y la posición, solamente para que su alma sea perdida. Tenemos que valorizar qué es lo más importante en esta vida y darle el real valor a las cosas y no verlas con los ojos como las ve el mundo. Cuidado, cristianos.
Dice el versículo 12 y 13 que entonces Abraham, después de que se apartaron, habitó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Abraham vivió donde podía prosperar espiritualmente. Lot vivió donde podía prosperar materialmente, donde pudiera asegurarse sus posesiones, donde hubiera dinero, donde hubiera posición, donde hubiera placeres, donde pudiera disfrutar sus placeres carnales. Abraham rehusó establecerse en un lugar porque Dios le dijo, no te establezcas, circula, camina por la tierra de Canaán. Dios le prohíbe a Abraham establecerse y echar raíces en un solo lugar. Y entonces Abraham continuó con sus ganados, caminando en un lado, caminando en otro lado, caminando en otro lado, recordando que era peregrino. Aquel se afianzó y dijo, no, pues ya estoy ahora sí viviendo en Miami, ya tengo mi casa, ya tengo mi cuenta en el banco, ya vivo en Cancún, ya vivo en Acapulco, ya tengo esto seguro. Y esos cristianos que se creen que el dinero es su fortaleza o su posición o los terrenos o los bienes que han comprado y les dan seguridad, han caído en una trampa. Porque no saben que de qué les sirvió ganar el mundo si perdieron su alma. Dios no quiere que echemos raíces aquí en ningún lugar del mundo. O sea, no le estoy diciendo que no te compres una casa, ni mucho menos, sino que no creas. No caigas en una falsa ilusión de que porque ya tienes eso, ahí te vas a quedar. Ahí tienes una casa hasta que tú me cambies a otra, Señor. Y si la tengo que vender, la vendo y me voy a otro lado. Pero no me aferro a ningún lugar, a ningún bien material. Porque Dios nos puede decir el día de la mañana, vámonos a Puebla, vámonos a Guadalajara, vámonos para acá, y tenemos que estar dispuestos hacer la voluntad de Dios. No aferrarnos y amacharnos. Hay muchas señoras que han tronado sus matrimonios por eso. Pues mi hijita me toca ir a Monterrey. Pues no me quiero ir porque mis suegros viven aquí, mis papás viven acá. Pues, y me quiero quedar aquí porque aquí es mi casa y mi colonia, aquí crecí, aquí están mis amigos. ¿Sabes una cosa? Que usted calle y siga a su esposo. Sométase a su esposo. Y váyase con su esposo, que se va a la China, se va a la China con su esposo. Pero que no me guste el clima, aunque no le guste el clima, Dios la bendecirá. Pero tú tienes que aprender a no creer que podemos aferrarnos a un solo lugar para vivir, porque estamos actuando como Lot. 3 razones por las cuales Abraham rehusó establecerse. En primer lugar, sus ganados eran muy grandes, tenía que continuar moviéndose para buscarles pastura. En segundo lugar, los cananitas ya habitaban en la tierra, y si hubieran visto que Lot se establecía en un solo lugar, hubiera sido peligroso, porque entonces se le hubieran echado encima, hubieran sentido amenazados por su presencia. Y en tercer lugar, Abraham no quería que la inmoralidad de toda esa gente entrara y contaminara su casa y su familia. Lot escoge en una tierra donde prosperaba materialmente. Y esta fue, otra vez, insisto, su desgracia. Cuando nosotros estudiamos Génesis 19, vamos a darnos cuenta que cuando Dios envía a los ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, ¿dónde creen que encuentran a Lot? Lo encuentran en la entrada de la ciudad. De acuerdo a los historiadores, las personas que estaban a la entrada de la ciudad eran las personas más prominentes, porque eran las personas que recibían a todos los visitantes extranjeros e inmediatamente hacían negocios con ellos. Entonces, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot se encontraba en una posición de prosperidad material. Había prosperado. Eso fue lo que quiso, eso fue lo que Dios le dio. Pero al mismo tiempo, un hombre en la entrada de una ciudad nos habla de un hombre viviendo en 2 mundos. Un pie en Sodoma y otro pie fuera de Sodoma. Un pie en la iglesia y el sábado en la noche en la discoteca. En la mañana santo, santo, santo el domingo y en la noche viendo películas pornográficas. El domingo, Señor, te alabo, y el sábado en la noche acostándose con su novia. Personas viviendo en 2 mundos. Están en Sodoma y también quieren servir a Dios. Y Jesús dijo, no puedes. No puedes servir a 2 amos, porque con uno tienes que quedar mal. Lot escogió lo peor y comenzó a hundirse. Lot se mudó a una ciudad donde los habitantes, dice la Biblia, en el versículo que acabamos de leer, eran malos y pecadores, versículo 13, contra Jehová. Estas personas, los sodomitas, eran seres humanos que
abierta y libremente, le decían al mundo, soy aleluya, ¿y qué? Me dicen, la flor del campo verde de Chapultepec. Y ya no les importaba que nadie supiera que eran homosexuales. Y ya caminaban como homosexuales, se pintaban como homosexuales, se paraban enfrente de Bellas Artes y se casaban públicamente, y en que se entere todo el mundo, eran personas, como actualmente dicen, que ya no tenían vergüenza por sus pecados. Cuando se pierde la vergüenza, se pierde la racionalidad, es la aberración más grande que el ser humano pueda tener en su mente. No sentir vergüenza, no arrepentirse, creer, como dicen, es otro estilo de vida, es una preferencia privada, es un derecho privado, porque así nací. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El diablo ha propagado por los medios de comunicación que los homosexuales nacen, pero si así fuera, porque dice Dios, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Si fuera un problema genético, un problema hormonal, Dios sería responsable entonces de ellos. Y aunque es verdad que puede haber una alteración genética o hormonal, y que puedan tener un poco más de hormonas femeninas ciertos hombres cuando nacen, sin embargo la mayoría han escogido ese tipo de vida porque se pueden enderezar. Y si ves que tu hijo de 7 o 8 años comienza a mover así las pompis, ¿verdad? Suénatelo, dile, camine como soldado, hijo. Tenemos tiempo para poder enderezar a nuestros hijos con amor y con sabiduría, pero ellos toman una decisión finalmente al llegar a la pubertad. La mayor parte de ellos han escogido ese tipo de vida. El profeta Isaías dice en el capítulo 3, versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Isaías 3:9. Publican su pecado, o sea, a todo mundo le dicen la forma como se visten, ¿verdad? Ya hasta se pintan las pestañas y todo, etcétera, etcétera. El otro día vi un muchacho y traía su arete colgando y me dice, oye, ¿por qué está mal? Y dije, es que del arete vas a brincar a los chinos y después te va a faltar la falda. Del arete brincan a otra cosa. ¿Cómo crees que comienza? Comenzó con un besito y la mano llegó. Dice la canción. Más tarde vamos a ver de qué manera Lot perdió todo. Perdió su casa, perdió su negocio, perdió su esposa, perdió sus hijas, perdió posesiones materiales, perdió absolutamente todo lo que él quiso al principio ganar. Dice Lucas 21:34. Miren también por ustedes mismos, dijo Jesucristo, que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Jesucristo nos está advirtiendo que antes de que Él venga, la generación que le anteceda se parecerá a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia, acuérdense de la mujer de Lot. Lo vamos a ver cuando vayamos a Génesis 19. Pero Jesucristo nos está advirtiendo que cuidemos que no nos llenemos de glotonería y de embriagueces y de los afanes y de los placeres, y venga hoy en la noche, y te agarre hoy en la noche, y tu alma por toda la eternidad se pierda en el lago de fuego que arde para siempre. Porque quisiste burlarte de Dios y quisiste escoger lo mejor de esta vida. No quisiste vivir como peregrino, esperando la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que ya va a bajar algún día por nosotros. Y finalmente encontramos en el versículo 14 al 17 de Génesis 13, de qué forma Dios recompensa la fe de Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Señor, yo no quiero saber si es Martita o Panchita o Josefina, mi futura esposa. Señor, tú escógemela. Yo no voy a andar picando ni andar por acá con esta y con esta. Tú, Señor, te pido que tú la traigas a mi vida. Yo voy a orar, yo voy a entregarme mi vida a ti y quiero que me pase lo mismo que Isaac, que mandaste por su esposa y cuando llegó Rebeca venía un camello con el rostro tapado y Isaac se encontraba meditando en la palabra de Dios.
Señor, yo no voy a escoger escuela para mis hijos. Tú dime, Señor, dime las oportunidades que hay. Dime cuál es la mejor. Tal vez esta no es la que mejor opciones yo crea, pero a lo mejor tú tienes un plan para ellos, pero tú muéstramelo, Señor. Yo dejo que tú, Señor, me ayudes a tomar esa decisión. No me encapricho, no me aferro a algo. Padre, si quieres que nos vayamos a Monterrey, nos vamos. Padre, si es tu voluntad, no hay ningún problema. Dirígeme a través de mi esposo. Yo no quiero ser rebelde. Me abro, Señor. Haz con tu sierva lo que tú quieras, Señor, como la Virgen María. No seamos rebeldes a la voluntad de Dios. Dejemos que Dios escoja. Dejemos que Él tome la decisión y Él nos guía a través de 3 cosas. Nos guía a través del Espíritu Santo, nos guía a través de la Biblia y nos guía a través de las circunstancias. Cuando las 3 cosas compaginan y están juntas, sabemos que es la voluntad de Dios. La separación de Abraham de su sobrino fue una decisión muy importante y dolorosa para Abraham. Porque en ese momento Abraham comenzó a experimentar diversas emociones y sentimientos, como estaba dolido por el egoísmo y la ambición y casi la traición de su sobrino. Se sintió tal vez un poco inseguro al quedarse solo, ya que se quedaba con la mitad de sus trabajadores. Cualquiera que haya sido el caso, Abraham atravesaba diversas necesidades y es siempre en este momento cuando oímos la voz de Dios a nuestro corazón. Cuando más lo necesitamos, es cuando más fiel es Dios a nuestra vida. Dios le habla a Abraham después de la separación con Lot y le dice: Abraham, alza tus ojos ahora y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Lot alzó sus ojos sin ser guiado por Dios. Abraham alzó sus ojos guiado por el Espíritu de Dios. Ahí está la grande diferencia. Si tú llegas a una fiesta y alzas tus ojos y andas buscando nenorras así por todos lados, ahí está tu carnota. Pero si tú llegas a una fiesta, ¿verdad?, y no buscas nada, sino que de repente estás sentadito y te llega así un panquecito marinela, se te sienta ahí junto a ti, y hasta con una Biblia en la mano. Dice: Señor, pero qué regalo del cielo, ¿verdad? Todas las personas que busquen van a escoger equivocadamente. Y si dejas que las circunstancias y a través de tu oración y la Biblia, Dios te presente lo que Él quiere, Dios te va a bendecir. Aunque Abraham no conocía el corazón de Lot, Dios interviene y le quita a Lot de su camino. Aquí encontramos la penúltima lección en esta noche. Dios, cuando entramos a caminar en su voluntad, comienza a meter bisturí. Comienza a cortar de nuestras vidas a todas las personas, llámese tu mejor amigo o tu mejor amigo, llámese tu propio hermano en la carne, llámese papás, llámese tíos, llámese el que sea. Cuando entramos a la voluntad de Dios, Dios sabe las personas que están cerca de nosotros que nos van a lastimar, que nos van a causar daño tal vez en un mes o dentro de 2 meses, que no son sinceras, que son falsas, que son traicioneras. Y Dios, cuando los caminos del hombre le son agradables, aún a sus enemigos les hace estar en paz con Él. Dice Proverbios. Es maravilloso nuestro Dios. Él nos cuida nuestras espaldas. Él es nuestro escudo y nuestro galardón. Él nos defiende. Él va delante de nosotros peleando la batalla. No te encapriches por ese muchacho que te quitó, que se fue, o esa muchacha, o ese amigo, o ese pariente, o ese negocio que tenías, o ese familiar, o esas personas que desde la infancia crecieron juntas. Es Dios, dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos. Proverbios 3, y Él enderezará tus veredas. Dios nos va a quitar toda la gente que nos haga un daño en la vida, las va a hacer a un lado, y Él es el que lo va a hacer milagrosamente. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 6, 14 y 18 que no hay comunión entre los incrédulos y los creyentes, entre Belial y entre Cristo, entre la luz y las tinieblas. Si vamos a caminar con Dios, es un mundo de luz, es un mundo de santidad. ¿Y cómo puedo caminar yo con alguien si no estoy de acuerdo con él? ¿Podrán caminar 2 juntos, dice la Biblia, si no estuvieran de acuerdo? No, la respuesta es no. ¿Puede caminar un buey y una burra juntos a arar la tierra? No. Porque el buey es fuerte, ¿verdad? Y se amacha, y el burro no hace otra cosa, y o rompen el yugo, o el buey acaba arrastrando a la burra, o la burra acaba deteniendo al buey para que no avance. Entonces, si te quieres casar con una burra, cásate con una burra. Y si te quieres casar con un buey, entonces te vas a tener que casar con una persona que te va a detener tu crecimiento espiritual.
es la enseñanza. Y aquí hay mucha sabiduría. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Si es un buey, tiene que ser los dos bueyes. Para poder caminar juntos tenemos que ser cristianos los dos. Si voy a hacer un negocio, tiene que ser con cristianos. ¿Por qué? Porque el otro no tiene las bases, las normas, la moral, la visión. Hay ambición en su vida, está controlado por el enemigo. No puede. Tenemos que creerle a Dios. Sus leyes son para nuestro beneficio. Decíamos este domingo que hasta para cómo comer nos dio Dios leyes. Las leyes de los alimentos del Levítico, de que los camarones tienen colesterol, de que el puerco tiene triquina, de que el azúcar blanco y los refrescos me van a envenenar poco a poco. Entonces tenemos que hacerle caso a Dios y cuidar nuestro cuerpo, porque no es de nosotros, es de Dios. Y vemos cómo recompensa a Dios a Abraham, el versículo 14 al 17, y le entrega toda la tierra a través de su palabra y de una visión y sus grandes promesas. Dios le da a Abraham una gran seguridad y consuelo para su alma. Es interesante que dice en el versículo 18 que entonces Abraham, removiendo su tienda, otra vez vean ustedes, removiendo su tienda, o sea, no se quedó tampoco ahí, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón. La palabra Hebrón en el hebreo significa comunión. Y otras veces se traduce compañerismo, y aquí fue donde Abraham y Dios tuvieron comunión. Cuando leí en el periódico que Yasser Arafat, el enemigo de los judíos, tomó la ciudad de Hebrón, primero Jericó y después Hebrón, no es coincidencia. Cuando los judíos en Josué 6 entran a Canaán, ¿cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Jericó. Y cuando Arafat pide y demanda que sus oficinas las quiere en Jericó, ¿de qué nos está hablando? Por un lado, Dios les dijo, esta es la ciudad que implica el primer paso de la conquista. Y por otro lado, nos damos cuenta que se ha dado el primer paso en el Medio Oriente en contra de la nación de Dios. Es el primer paso cuando tuvo Arafat Jericó, donde ya tienen los días contados los israelitas. Y cuando después tuvo Hebrón, que es el lugar también donde fue la capital de David por 7 años. David gobernó en Hebrón 7 años cuando era rey de Judá, antes de ser instalado como rey de Israel. Lo ven en 2 Samuel capítulo 2. Vemos nosotros que no es coincidencia, ¿verdad? Porque también fue la ciudad donde Absalón inició la insurrección contra su padre David en 2 Samuel capítulo 15. Todos los nombres de las ciudades y los nombres de las personas tienen un gran significado. A todos aquellos que le dejan escoger a Dios, Dios les da un premio. ¿Y saben cuál es nuestro premio que Dios nos da? Tener comunión con Él. Habitar en sus atrios, en el lugar santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y un día en sus atrios son mejores que 1000 años en moradas de maldad. Es preferible estar en paz con Dios y tener paz en mi corazón y haber perdido todo en la vida o haber perdido esa amistad, perdido ese negocio. Es 1000, 1 millón, billón de veces más maravilloso poder perder todo y descubrir que esa comunión con Dios vale todo el universo cósmico a mi alrededor. Porque Dios guardará en completa paz a todo aquel que piensa continuamente en Él. ¿Y de qué te sirve tener lo que tienes por tu ambición y por las ganas de prosperar? Y, ya eres diputado, ya eres juez de la Suprema Corte, pero por tranzas llegaste ahí. Ya tienes ese negocio por tranzas también. Te casaste por la conveniencia porque ese muchacho tenía lana. Te casaste por esa muchacha porque te guiaste por el cuerpo y la embarazaste. Todas esas cosas que nos guían por la vista nos hacen sufrir. El pecado hace sufrir. El pecado hace sufrir. Si el pecado no tuviera atracción y no hubiera deleite y no hubiera disfrute, nadie caería en su trampa. Me dijo el domingo un hermano cuando acabé el mensaje de las leyes de los alimentos, ay hermano Alducin, pero déjeme decirle, esos tacos de cochinita así, mire, con así le escurre rico, hermano, qué sabroso. No me diga que usted, no, que ni un taquito, pero son deliciosos. No me diga que no son deliciosos. Le dije, hermano, si no fueran deliciosos, no fuera pecado. Porque precisamente el pecado es, como dice en Romanos 7, el pecado engaña.
Si no hubiera satisfacción, si no era rico, si no estuviera ese panquecito marinela, esa muchacha, y si no fuera ese negocio jugoso, y si la carne, vean, las patitas de puerco se ven deliciosas, que la barbacoa se ve riquísima cuando es de puerco, y los taquitos se ven y huele el chicharrón, el chorizo de Toluca, ¿para qué te digo? Si no hubiera disfrute y no hubiera atracción, nadie caería. Pero el pecado es como un regalo con moños que brincas y lo abres y cuando te das cuenta está vacío. No hay nada ahí. Ya te comiste el chorizo, ya te comiste eso y después gritarás, ¡ay, la ambulancia! Después lo lamentarás, ¡ay, el colesterol lo tengo a 280, 300 ya de elevación! Necesito ya, tengo problemas ya de respiración, cardíacos y todo. ¿Por qué? Porque crees que el pecado te presentó una máscara, una apariencia de satisfacción. Pero Jesús nos dijo que no juzguemos por las apariencias. Y a Dios nos da discernimiento para decir, como que se vea muy bonito esto, Dios dice que no. No comas de ese árbol, Adán. Y la mujer vio que era agradable, ahí está, delicioso. Las conchas son ricas en la noche con chocolatito, ¿verdad? Pero si paso de los 40 años y tengo 3, 4 kilos de peso, no me la como. Y lo único que hago es sustituir, si me gustan los postres, los sustituyo por galletas integrales, por cosas integrales, con mielecita de abeja pura, ¿verdad? Que no tenga tanta azúcar. Y comienzo a tratar de equilibrar y de sustituir. Si me gustan los refrescos, pues es mejor un Gatorade. Un Gatorade tiene 50 calorías, un jugo tiene 500 calorías. Entonces, es cuestión de usar nuestro cerebro, nuestra inteligencia para vivir. Hay muchas muchachas que están lindas, preciosas, encantadoras, pero todas unas locochonas todas. ¿Y para qué me voy a enredar con una locochona? Mejor me espero a que me venga del cielo, así literalmente del cielo, la mujer que Dios quiere para mi vida. ¿Por qué? Porque a los que Dios escoge, les da lo mejor. Y Dios nos escogió para que fuésemos santos, y para que viviésemos y disfrutásemos todas las cosas. Y la comida se puede disfrutar cuando come lo adecuado. El sexo se puede disfrutar cuando es dentro del matrimonio. ¿A quién quieres tú en esta noche dejarle escoger? Todos nosotros tenemos delante de nuestra vida, hoy, mañana, muchas decisiones que tenemos que hacer. Mañana tengo que levantarme y tomar 2 decisiones importantes. Tú tienes que tomar decisiones en tu casa, en relación a tu marido, en relación a tu trabajo. Y todas esas decisiones, pongámosla delante de Dios. Cuando tú tienes tiempo para decirle, Señor, ahí está, te encomiendo mis caminos, endereza tú mis veredas, esta decisión muéstrame, si estoy equivocado, quítame esta persona de mi vida, o quítame este familiar de mi vida, o quítame esto que yo tengo, pero yo quiero estar en el centro de tu voluntad, Dios te va a mostrar su voluntad. Dice Juan 7, nadie puede venir a mí si no quiere hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si yo soy el Hijo de Dios. Pero no vengas con tranzas ni con una actitud falsa delante de Dios. Arréglate con las personas que has ofendido. Saca de tu corazón la traición, el engaño y la hipocresía. Y ven delante de un Dios que nos dice que seamos santos, porque delante de nosotros nos ha puesto toda la tierra y los justos heredarán todas las cosas. Oremos. Padre, gracias por quitar de nuestra vida a los Lots. A esos hombres y esas mujeres que de alguna forma nos iban a causar daño. Y lo vemos en la vida de tu siervo Abraham, el padre de la fe. Tú no le dejaste ir más lejos con su sobrino, porque tú no lo podías bendecir hasta que no se separara de su sobrino. Señor, dame amistades, amigos y amigas que piensen igual que yo en santidad. Que tengan las aspiraciones que yo tengo de servirte y de vivir en paz. Porque quiero, oh Dios, hacer tu voluntad. Te pido, Señor, en esta noche con todo mi corazón, que quites cualquier persona de mi vida. No importa cuán íntimamente esté ligado con ella o con él. Si tú sabes que me va a lastimar, quítamela. Quítamela, Señor. Porque yo sabré que fuiste tú el que lo hiciste. Porque te entrego mi corazón en esta noche. Y quiero que tú escojas siempre, Señor, para mi vida